Hablar de Julio Iglesias es hablar de uno de los nombres más grandes y reconocidos en la historia de la música hispana. Pero antes de los escenarios iluminados, las giras internacionales y los millones de discos vendidos, existió un niño madrileño que jamás imaginó que el destino lo llevaría a convertirse en un mito viviente de la canción. Para comprender en profundidad su vida y sus decisiones posteriores, es fundamental regresar a sus primeros años, a su origen, a ese entorno familiar que moldeó su carácter y a las circunstancias que marcaron el rumbo de su historia. Julio José Iglesias de la Cueva nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, España, en pleno contexto de posguerra. Su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, era un prestigioso ginecólogo, respetado por su profesión, de carácter fuerte y con grandes expectativas para sus hijos. Su madre, María del Rosario de la Cueva y Periñat, más conocida como Charito, representaba el pilar afectivo de la familia, una mujer dulce que equilibraba la dureza paterna con ternura y comprensión. Julio creció en un hogar en el que se valoraba profundamente la educación, la disciplina y la cultura del esfuerzo, aspectos que, sin él saberlo, lo prepararían para superar las adversidades de su vida futura. Durante su infancia, Julio fue descrito como un niño inquieto, soñador y algo introvertido. Amaba el fútbol por encima de cualquier otra cosa. Desde muy pequeño demostró grandes habilidades deportivas, especialmente como portero, lo que le valió ser parte de equipos juveniles que más tarde lo conducirían hasta uno de los grandes sueños de su adolescencia: formar parte de las filas del Real Madrid Castilla, equipo filial del Real Madrid. Para el joven Julio, aquel era el camino perfecto: convertirse en futbolista profesional y vivir bajo los reflectores de los estadios. La música, en esos años, no ocupaba un lugar relevante en su vida. Apenas tocaba la guitarra en reuniones con amigos, sin imaginar que ese gesto casual sería el punto de partida de una carrera sin precedentes. Paralelamente a su pasión por el deporte, Julio también se formaba académicamente. Estudió en el Colegio San Pablo, CEU, donde destacó por ser aplicado aunque distraído por sus sueños deportivos. Posteriormente, ingresó a la Universidad Complutense de Madrid para estudiar Derecho, siguiendo la tradición académica de su familia, que esperaba de él una carrera estable y respetada. Sin embargo, mientras cursaba la universidad, el joven Iglesias se encontraba en una encrucijada. El deporte le apasionaba, pero también sentía la presión de cumplir con las expectativas de su familia. Ese conflicto interno lo acompañaría hasta que un evento inesperado cambiara el rumbo de su destino para siempre. El 22 de septiembre de 1962, un día antes de cumplir 19 años, la vida de Julio Iglesias dio un giro radical. Sufrió un gravísimo accidente automovilístico en una carretera de Majadahonda. El impacto fue tan fuerte que quedó con la movilidad seriamente comprometida, al borde de la parálisis. Para un joven que soñaba con ser portero de fútbol profesional, aquella noticia fue devastadora. Los médicos le informaron que no volvería a jugar al fútbol, que las secuelas lo acompañarían de por vida y que debía someterse a un largo proceso de rehabilitación. Aquellos días oscuros marcaron el inicio de una transformación personal, del deportista que había perdido su futuro al hombre que descubriría una nueva vocación. Durante su recuperación, un enfermero del hospital le regaló una guitarra como terapia para ejercitar sus manos, afectadas por el accidente. Al principio, Julio la tomó como un pasatiempo, un modo de distraerse y combatir la frustración. Sin embargo, poco a poco, la música se convirtió en un refugio emocional. Comenzó a escribir versos, a acompañar melodías simples y a encontrar en la composición una manera de expresar la tristeza, la esperanza y los sueños rotos que lo inundaban. Fue entonces cuando comprendió que, aunque había perdido el fútbol, había ganado una nueva oportunidad, la de cantar y crear. Su proceso de rehabilitación no solo fue físico, sino también emocional. Julio aprendió a sobreponerse a la adversidad y a reconstruir su vida desde cero. La música se transformó en su tabla de salvación, en el motor que lo impulsaba a levantarse cada mañana y en el canal que le devolvió la confianza. Comenzó a escribir canciones que hablaban de amor, de nostalgia, de segundas oportunidades,
sin saber que, con el tiempo, esas mismas emociones conectarían con millones de personas alrededor del mundo. La historia de Julio Iglesias como cantante comenzó casi de manera fortuita, pero muy pronto se transformó en una carrera imparable. Lo que en un inicio parecía un simple pasatiempo para sobrellevar la recuperación física, terminó convirtiéndose en la pasión que le daría un lugar privilegiado en la historia de la música internacional. La guitarra que había llegado a sus manos tras el accidente se convirtió en un arma poderosa, capaz de abrir puertas que ni él mismo imaginaba. En 1968, motivado por amigos y con una tímida seguridad, Julio se presentó en el Festival de Benidorm, un certamen que en ese tiempo funcionaba como una plataforma para lanzar a nuevas voces. Con su canción, La vida sigue igual, un tema profundamente autobiográfico que hablaba de resiliencia, aceptación y esperanza, conquistó al jurado y al público. Aquella victoria fue mucho más que un premio. Significó la confirmación de que la música sería su destino. El tema se convirtió en un himno, especialmente porque reflejaba la superación personal que el propio Julio había vivido tras el accidente. El triunfo en Benidorm le abrió las puertas de Columbia Records, hoy Sony Music, con quien firmó un contrato que marcaría el inicio de una relación histórica. Julio empezó a grabar sus primeros discos, y rápidamente sus canciones comenzaron a sonar en la radio española, alcanzando una popularidad inesperada. Sus letras hablaban de amor, nostalgia y esperanza, conectando con la sensibilidad de una España que buscaba emociones nuevas en plena dictadura franquista. La voz profunda y melódica de Julio se transformó en un símbolo de romanticismo. El verdadero salto internacional llegó en 1970, cuando Julio Iglesias representó a España en el Festival de Eurovisión, celebrado en Ámsterdam. Interpretó la canción Gwendoline, una balada escrita en homenaje a un amor de juventud. Aunque quedó en cuarto lugar, la participación le otorgó algo mucho más valioso que el trofeo: visibilidad internacional. A partir de entonces, Julio comenzó a ser conocido fuera de España, abriéndose camino en mercados europeos como Francia, Italia y Alemania. La canción fue grabada en varios idiomas, demostrando su visión temprana de la música como un vehículo universal. Durante los años 70, Julio consolidó su carrera como un cantante de baladas románticas. Publicó discos como Yo Canto, 1969, Gwendoline, 1970, y A Flor de Piel, 1974, que incluían éxitos que lo catapultaron a la cima de las listas en España y Latinoamérica. Su estilo era sencillo pero efectivo. Melodías fáciles de recordar, letras cargadas de emociones y una presencia escénica que transmitía calidez y cercanía. Julio no era un virtuoso de la técnica vocal, pero tenía un don irrepetible: la capacidad de emocionar. Decía, lo que diferenciaba a Julio Iglesias de otros artistas de la época era su visión internacional. Desde muy temprano entendió que la música no debía limitarse a un solo idioma. Grabó sus canciones en español, inglés, francés, italiano, alemán, portugués e incluso japonés, lo que le permitió conquistar audiencias diversas en todos los continentes. Su disciplina y su deseo de perfección eran inagotables. Pasaba horas ensayando la pronunciación de cada palabra, convencido de que el éxito estaba en la cercanía con el público de cada país. En América Latina, Julio encontró un público especialmente fiel. Sus giras en México, Argentina, Venezuela y Chile lo convirtieron en un ídolo. Las multitudes lo recibían como si fuera un héroe, y las mujeres lo adoraban por su imagen de galán romántico, con esa sonrisa tímida que escondía seguridad y misterio al mismo tiempo. Sus conciertos eran verdaderos espectáculos donde el público cantaba cada palabra de sus canciones. La conexión era inmediata y profunda. Julio representaba el ideal del hombre sensible, capaz de poner en palabras los sentimientos más íntimos. La década de los 70 cerró con Julio Iglesias, convertido en una figura global. Pero lo mejor estaba aún por llegar. En los años 80, su carrera alcanzó alturas inimaginables. Firmó un contrato multimillonario con CBS International,
lo que lo posicionó como uno de los artistas más importantes del sello. En 1981 lanzó el álbum De Niña a Mujer, dedicado a su hija Chabeli, y de ese disco surgió una de las canciones más emblemáticas de su repertorio, Begin the Beguine, Volver a empezar, versión en inglés que se convirtió en un éxito absoluto en Estados Unidos y Europa. Gracias a ese tema, Julio logró entrar en las listas de Billboard, algo que pocos artistas hispanos habían conseguido hasta ese momento. El verdadero reconocimiento en Estados Unidos llegó en 1984 con el álbum 1100 Bel Air Place, grabado en Los Ángeles, donde Julio colaboró con grandes estrellas como Willie Nelson, Diana Ross y Stevie Wonder. El sencillo To All the Girls I've Loved Before, interpretado junto a Nelson, fue un éxito rotundo que vendió millones de copias y le abrió las puertas del mercado anglosajón. Ese álbum fue un fenómeno de ventas y consolidó a Julio como el artista latino más internacional de su tiempo. Durante estas décadas, Julio no solo acumulaba discos de oro y platino, sino también récords históricos. Llegó a vender más de 300 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los artistas más vendidos de la historia. Sus giras eran interminables, sus conciertos se agotaban en cuestión de horas, y su rostro aparecía en revistas, portadas y programas de televisión en todos los continentes. Julio Iglesias ya no era solo un cantante español, se había transformado en un ícono universal de la música romántica. Pero detrás de ese éxito descomunal también había un hombre obsesionado con la disciplina. Julio cuidaba cada detalle, desde su voz hasta su imagen, desde la producción de sus discos hasta la promoción en los medios. Nunca dejaba nada al azar. Su ética de trabajo era incansable, y sus allegados solían decir que Julio era capaz de ensayar horas sin descanso para perfeccionar una sola canción. Esa dedicación lo convirtió en una leyenda, pero también en un artista exigente consigo mismo y con quienes lo rodeaban. Si en los escenarios Julio Iglesias era un conquistador con la voz, en su vida personal también se convirtió en protagonista de innumerables historias de amor, titulares de prensa y romances que marcaron su imagen pública. Desde muy joven, su atractivo físico, su carisma y su aura de misterio lo convirtieron en objeto de deseo y fascinación, especialmente en una época donde la figura del cantante romántico despertaba pasiones inimaginables. Pero más allá de los rumores y las portadas, la vida sentimental y familiar de Julio Iglesias revela un hombre complejo, dividido entre el amor, la fama y sus propias contradicciones. Su primera gran historia de amor y la más recordada por el público fue con Isabel Preisler, la joven filipina que en los años 70 deslumbraba por su belleza y elegancia. Isabel, que años más tarde sería conocida como la Reina de Corazones de la alta sociedad española, conquistó a Julio con su discreción y dulzura. Ambos se casaron en 1971, en una boda que paralizó Madrid. Era la unión del cantante más prometedor de España con la mujer que encarnaba la sofisticación y el glamour internacional. De esa relación nacieron 3 hijos que marcaron profundamente la vida de Julio. Chabeli Iglesias, 1971, Julio José Iglesias Jr., 1973 y Enrique Iglesias, 1975. Cada uno de ellos heredó de alguna manera la vena artística y el peso de llevar uno de los apellidos más reconocidos del mundo. Chabeli optó por una vida más discreta, vinculada al periodismo televisivo. Julio José desarrolló una carrera como modelo y músico, aunque sin alcanzar la magnitud de su padre. Y Enrique, el más joven, se transformó en un fenómeno global de la música pop, siguiendo los pasos de Julio pero adaptado a una nueva generación. El éxito de Enrique es, en cierta medida, el reflejo del legado de su padre. Disciplina, talento y un aura internacional. Sin embargo, el matrimonio con Isabel Preisler no resistió el torbellino de la fama. Los constantes viajes de Julio, sus compromisos artísticos y los rumores de infidelidades fueron desgastando la relación. En 1979, la pareja se separó y en 1981 firmaron el divorcio.
Para la prensa española y latinoamericana, aquella ruptura fue un auténtico terremoto mediático. Isabel iniciaba su camino como figura mediática independiente, mientras que Julio, ya convertido en estrella internacional, se consolidaba también como un seductor incansable. Tras la separación, la vida sentimental de Julio se convirtió en objeto de especulación constante. A lo largo de los años se le relacionó con numerosas mujeres, actrices, modelos, aristócratas y celebridades. Los nombres se acumulaban en las páginas de las revistas del corazón, alimentando la leyenda del cantante como un eterno conquistador. Sin embargo, detrás de esa imagen de galán inalcanzable, Julio también mostraba un lado reservado y protector, con respecto a su intimidad. Nunca confirmó ni desmintió todos los romances que le atribuían, dejando siempre un halo de misterio. En los años 80, Julio encontró la estabilidad emocional en una relación duradera con la modelo holandesa Miranda Rijnsburger, a quien conoció en 1990 y con quien más tarde contrajo matrimonio en 2010, después de 2 décadas juntos. Con Miranda tuvo 5 hijos más: Miguel Alejandro, 1997, Rodrigo, 1999, las gemelas Victoria y Cristina, 2001, y Guillermo, 2007. Esta gran familia consolidó la imagen de Julio como un hombre de profundas raíces familiares, pese a los constantes viajes y compromisos profesionales. En total, Julio Iglesias es padre de 8 hijos reconocidos oficialmente, aunque durante décadas la prensa especuló sobre la existencia de descendencia no reconocida. La relación con Miranda también transformó su vida cotidiana. Se instaló en Miami, en una mansión en Indian Creek Island, rodeado de privacidad, seguridad y lujo. Allí, Julio encontró un espacio donde podía combinar la vida familiar con su inagotable agenda internacional. Miranda, discreta y elegante, supo convertirse en su gran compañera, brindándole estabilidad y alejándose de los focos mediáticos que tanto le rodeaban. Pero más allá de su núcleo íntimo, Julio Iglesias mantuvo siempre una estrecha relación con sus padres y hermanos. La figura de su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, fue determinante en su vida, incluso cuando el doctor Iglesias protagonizó titulares al convertirse en padre a los 88 años. Julio defendió siempre el honor y la vitalidad de su progenitor. La muerte de su madre, Charito, en 2002, representó uno de los golpes más duros de su vida, pues ella había sido el ancla emocional de toda la familia. En cuanto a sus hijos, Julio ha sido descrito como un padre exigente pero amoroso. Siempre inculcó a sus descendientes la importancia de la disciplina, la educación y el esfuerzo personal. Aunque la relación con Enrique Iglesias no estuvo exenta de tensiones, especialmente cuando el joven decidió iniciar su carrera musical sin pedir la aprobación directa de su padre. Con el tiempo, ambos lograron consolidar un vínculo basado en respeto mutuo y orgullo compartido. En el ámbito sentimental, Julio Iglesias es visto como un hombre que vivió intensamente, que nunca escondió su pasión por la vida y que, al mismo tiempo, supo rodearse de mujeres fuertes y elegantes. Su historia con Isabel Preisler sigue siendo recordada como uno de los romances más icónicos de la crónica rosa española, mientras que su relación con Miranda Rijnsburger refleja la madurez de un artista que, tras décadas de conquistas y titulares, encontró finalmente la calma. A lo largo de más de 6 décadas de trayectoria, Julio Iglesias no solo construyó un imperio musical, sino también un mito alrededor de su vida privada. Desde sus amores con Isabel Preisler hasta su vida discreta con Miranda Rijnsburger. Cada capítulo de su existencia ha estado acompañado de rumores, especulaciones y secretos. Sin embargo, a los 82 años, el cantante decidió romper el silencio y hablar por primera vez de algo que había guardado con celo durante décadas: su secreto matrimonial. Para entender el alcance de su confesión, hay que remontarse a los años 70, cuando Julio vivía su matrimonio con Isabel Preisler. Fue una época marcada por el éxito, las giras interminables y una vida pública expuesta a la prensa como nunca antes.
Isabel, joven y elegante, se convirtió en el complemento perfecto para la imagen del artista. Pero tras las sonrisas y las portadas de revista, la pareja atravesaba un torbellino silencioso. Los viajes constantes de Julio, la presión mediática y las tensiones emocionales hicieron que la relación se resquebrajara mucho antes de su ruptura oficial en 1979. Durante años, tanto Julio como Isabel guardaron silencio sobre los motivos reales que provocaron el final de su matrimonio. La prensa especulaba: infidelidades, desencuentros, incompatibilidad de carácter. Pero ninguno de los dos confirmó jamás los detalles. Isabel continuó su camino como una de las mujeres más influyentes de la sociedad española, mientras Julio se entregaba por completo a su carrera y a los escenarios del mundo. Ese silencio alimentó aún más el mito, convirtiéndose en un misterio que acompañó a ambos durante décadas. En 2025, cuando nadie lo esperaba, Julio Iglesias decidió hablar. En una entrevista íntima, sin flashes ni público multitudinario, confesó que durante su matrimonio con Isabel vivió dividido entre su pasión por la música y su responsabilidad como esposo y padre. Admitió que no supo encontrar el equilibrio, que la vorágine de la fama le robó tiempo y presencia en el hogar. Pero su revelación más sorprendente fue otra. Isabel sabía de sus dudas, y durante años hicieron un pacto silencioso para mantener la unión por el bien de sus hijos y para proteger la imagen familiar ante una España que no estaba preparada para ver fracasar a su pareja más emblemática. Según sus propias palabras, aquel pacto fue su secreto matrimonial: seguir juntos frente al mundo aunque en la intimidad ya estuvieran distantes. Julio reconoció que ese acuerdo fue una forma de proteger no solo a sus hijos, sino también su carrera, que en aquel momento dependía de una imagen de estabilidad. Éramos jóvenes. Teníamos 3 hijos maravillosos y una vida pública que nos observaba sin descanso. Isabel y yo decidimos guardar silencio, mostrarnos unidos y proteger lo que teníamos. Fue un pacto de amor, de respeto, aunque ya no fuéramos la pareja que todos creían, confesó el cantante. Esta declaración, sencilla pero cargada de verdad, sacudió a la opinión pública. Después de casi medio siglo de especulaciones, Julio confirmaba lo que muchos sospechaban: que su matrimonio con Isabel no terminó de un día para otro, sino que se fue apagando lentamente, sostenido por un acuerdo íntimo. En esa revelación no hubo reproches ni culpas. Al contrario, Julio habló con respeto y gratitud hacia Isabel, reconociendo que ella fue la mujer que lo acompañó en el momento más decisivo de su vida. El salto de cantante prometedor a estrella internacional. Lo más impactante fue la serenidad con la que Julio narró esta historia. A los 82 años, lejos de los escenarios constantes y de los titulares sensacionalistas, el cantante parecía reconciliado con su pasado. Habló de Isabel como una figura fundamental en su vida, de sus hijos como el legado más importante que compartieron, y del pacto que mantuvieron como un gesto de madurez frente a la adversidad. No era un escándalo lo que quería revelar, sino una confesión humana, la de un hombre que, en medio del éxito, también cometió errores y aprendió a vivir con ellos. Para muchos, estas palabras tuvieron un valor especial porque mostraban el lado más vulnerable de un artista acostumbrado a mantener el control absoluto de su imagen. Julio, el hombre que había vendido más de 300 millones de discos, el galán eterno, el ídolo internacional, se despojaba de las máscaras y reconocía que su matrimonio con Isabel fue, en gran parte, un acuerdo silencioso para resistir la presión del mundo exterior. Ese fue su secreto matrimonial, guardado por décadas, revelado finalmente en la madurez de su vida. La reacción no se hizo esperar. Medios de todo el mundo retomaron la noticia, analizando cada palabra, cada matiz. Los fans, lejos de escandalizarse, recibieron la confesión con empatía. Muchos la interpretaron como una muestra de honestidad y humanidad. Julio Iglesias, a pesar de su fama y fortuna, había enfrentado los mismos dilemas que cualquier ser humano en el amor y la familia. Isabel Preisler, fiel a su estilo, no comentó públicamente la confesión,
manteniendo la discreción que siempre la caracterizó. Con esta revelación, Julio Iglesias cerró un círculo. Su vida pública había estado marcada por la música, los romances y la fama, pero en su vejez quiso dejar un mensaje distinto, que detrás de cada éxito, de cada sonrisa y de cada aplauso, existía un hombre real, con dudas, con errores y con secretos compartidos. Y en ese gesto sincero, Julio no solo reveló su verdad, sino que también conquistó una vez más el corazón de quienes lo han seguido durante más de medio siglo. A los 82 años, Julio Iglesias no habló de discos, giras ni cifras. Habló de lo más humano, del amor, de la fragilidad y de ese secreto matrimonial que, finalmente, salió a la luz. Una confesión que lo humaniza, que lo acerca aún más a su público y que confirma que, incluso en la cima del éxito, todos guardamos secretos que marcan el rumbo de nuestra vida.